Nos encontramos grabando. Muy buenos días a todos y a todas. Bienvenidos sean a este espacio virtual organizado por el Centro de Investigaciones Históricas de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. Mi nombre es Josué Camaño Dones, asociado de investigación y paleógrafo de esta unidad, y le damos a todos la más cordial bienvenida. En la mañana de hoy nos hemos convocado para eh, este conversatorio en torno al libro El Plan Chaldón y Plan de la Coalición Republicana Socialista 1934 a 1935, proyectos divergentes para Puerto Rico durante la Gran Depresión, documentos y análisis, libro publicado por Ediciones Gaviota en 2004 y cuyos autores son el doctor Illari Río González, catedrático auxiliar de nuestra universidad en la Facultad de Ciencias Sociales, y el doctor Juan Justi Cordero, catedrático jubilado del Departamento de Historia de nuestra institución. A todas y a todas, muchísimas gracias por estar con nosotros en la mañana de hoy, a los que están en Zoom y a los que se encuentran también a través de la red social Facebook Live. En estos momentos quisiera dejarlos con el doctor Marcial Ocasio Meléndez, director del Departamento y del Centro de Investigación Histórica, para un saludo de bienvenida. Profesor Ocasio. Tiene el micrófono apagado, profesor. Ahora, ok. Buenos días a todos y a todas. Bienvenidos nuevamente a este espacio que el Centro de Investigaciones Históricas ha creado para discutir libros y conferencias de distintos colegas. Hoy tenemos la felicidad de tener a dos queridos colegas, Illarí, que ha sido nuestro estudiante y ahora es nuestro colega, y a Juan Elpi, que ha sido nuestro compañero durante tiempo y él se fue ya pero está bien. Vamos a tener una agradable mañana. Así que bienvenidos nuevamente, que disfruten de este espacio. Gracias, Josué. Muchísimas gracias, doctor Ocasio. Ahora quisiera dejarlos con la compañera Magali Cintrón Butler, bibliotecaria del Centro de Investigación Histórica, para la presentación formal de nuestros invitados. Magali. Buenos días, el doctor Illari Río González es catedrático auxiliar en el Instituto de Relaciones del Trabajo, adscrito a la Facultad de Ciencias Sociales en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, donde enseña cursos de Historia y Economía. Su formación académica interdisciplinaria abarca una maestría en Economía en 2004 y un doctorado en Historia de Puerto Rico y el Caribe que completó en 2015, ambos grados académicos del recinto riopedrense. Sus áreas de investigación principales comprenden la historia laboral y la economía del trabajo en Puerto Rico. Entre sus publicaciones recientes se encuentran las siguientes: Puerto Rico 1898 a 1940, población, producción y distribución de riquezas, capítulo del libro de 2018. Donativos políticos, elecciones e instituciones democráticas en Puerto Rico, artículo de revista 2020. El gobierno de la coalición republicana socialista en Puerto Rico, los trabajadores y la política de la paz industrial 1933-1940, artículo de revista, y la crisis económica de las elecciones de 1940 en Puerto Rico, la búsqueda de trabajadores de nuevas organizaciones para la lucha política y sindical, artículo de revista 2020. El vínculo del ponente con el Centro de Investigación Histórica data de su época de estudiante doctoral del programa de grado de Historia, cuando se desempeñó como ayudante de investigación en el CIH entre los años 2009 y 2011. Por su parte, el doctor Juan Ángel Justi Cordero es catedrático jubilado del Departamento de Historia de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras. Su preparación académica interdisciplinaria incluye un grado en Derecho de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, y un doctorado en Sociología de la State University of New York, SUNY, en Binghamton, Nueva York, en 1994. Sus áreas de investigación comprenden raza y clase, las relaciones sociales, agrarias y la historia socioambiental del Caribe. Es coeditor de los siguientes libros: Sugarlandia Revisited, Sugar and Colonialism in Asia and the Americas, 1800 through 1940, de 2007. Sociedad y Cultura Contemporánea, Introducción a las Ciencias Sociales, 2016, y Race and Rurality in the Global Economy, de 2018. Dirigió el Centro de Acción Urbana Comunitaria Empresarial Cauce en Río Piedra, adscrito a la Universidad de Puerto Rico, entre los años 2004 y 2011, y el Archivo de Ciencias Sociales y del Caribe, adscrito al Instituto de Estudios del Caribe de la Facultad de Ciencias Sociales de nuestro recinto. Ahora dejo con ustedes al doctor Illari Ríos González y al doctor Juan Ángel Justi Cordero. Adelante, por favor.
Muchas gracias, Magali, muchas gracias al Centro de Investigaciones Históricas por este espacio, ¿verdad? Para poder conversar sobre este proyecto que con tanto cariño hemos trabajado durante los últimos años. Empiezo dándole las gracias, ¿verdad? Por asistir a la presentación a todos ustedes de este libro que se titula El Plan Chardón y el Plan de la Coalición Republicana Socialista, 1934-1935. Y el texto es uno de los resultados de un proyecto de divulgación que interesa dar a conocer dos planes económicos que fueron elaborados por sectores sociales distintos durante la época de la Gran Depresión en la década de 1930. Una profunda crisis económica alrededor del mundo, en Estados Unidos, en Puerto Rico, donde las condiciones de vida se precarizaron y provocó un gran malestar social. En ese contexto surge una discusión pública donde participaron amplios sectores de la sociedad para pensar el futuro económico del país. Y como resultado, ¿verdad?, de esa discusión, de ese debate, se elaboraron dos planes, el Plan Chardón y el Plan de la Coalición, que hasta este momento habían permanecido inéditos y que en términos historiográficos se ha discutido muy poco, ¿verdad? Así que este proyecto tiene el interés de pues, dar a conocer esos dos planes económicos y poder generar también una discusión de país sobre la necesidad de mirar hacia el futuro, ¿verdad? Y pensar el país en términos económicos y sociales. Empiezo, como les señalé, dándole las gracias a varias personas que colaboraron de manera directa en este proyecto y que hicieron posible el mismo. Comienzo dándole las gracias al colega y amigo Luis García Nevares del programa graduado de traducción de la UPR Recinto de Río Piedras, de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, quien ha tenido un papel fundamental o que tuvo un papel fundamental tanto en la traducción de los textos como en el diseño y montaje de la página web del proyecto, otra herramienta que estamos utilizando para la divulgación y que presentaremos más adelante. También queremos agradecer profundamente a la doctora Aurora Lausardo, al doctor David Auerbach y a Magali Cintrón Boller, compañera del Centro de Investigaciones Históricas, pero que en este proyecto junto al doctor David Auerbach, pues colaboraron como traductores de los planes económicos. La doctora Aurora Usardo fue fundamental en en la parte inicial del proyecto, ayudándonos a identificar precisamente ese equipo de traductores que colaborarían en este libro. Queremos también agradecer particularmente a la Fundación Puertorriqueña de las Humanidades, a su directiva y su equipo de trabajo por la confianza que depositaron en este proyecto, por el apoyo ofrecido y sobre todo por la paciencia. Sin el apoyo económico que ofrecieron, este proyecto no hubiese sido posible. Y también deseamos agradecer a la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedra, por el apoyo ofrecido, liberando tiempo para dedicarle al proyecto, además de la orientación y la ayuda necesaria para poder navegar los procesos administrativos de la institución. Y por último, a Publicaciones Gaviota, por confiar en este proyecto y acoger la divulgación del libro. Ahora los dejo con el colega Juan Justi Cordero para conversar un poco sobre la importancia del proyecto en el contexto de un parcial desmantelamiento de la Fundación Puertorriqueña de las Humanidades y de la Universidad de Puerto Rico. Sí, muy buenos días y muchas gracias por la invitación a compañero del Centro de Investigaciones Históricas. Eh, Me uno a los agradecimientos que hizo Illari a la Universidad de Puerto Rico y a la Fundación de las Humanidades, ambas instituciones que están ahora mismo bajo asedio y que muchos quisieran desmantelar, y que pues felizmente en esta ocasión este libro representa una unión de fuerzas entre estas instituciones con la colaboración nuestra como investigadores para sacar un proyecto que probablemente ninguna otra entidades
ninguna otra entidad en el país hubiera dedicado recursos para hacer y sin embargo con una importancia trascendental. Particularmente en este momento donde estos planes eh, fueron parte de una coyuntura que en cierto modo estamos repitiendo hoy en día, pero a la inversa, ¿verdad? Los logros que se tuvieron en los años 30 eh, por eh, porque las propuestas que se hicieron eh, tuvieron, eh, echaron hacia adelante y en gran parte las encontramos ya en el plan Chardón, en el plan de la coalición, están ahí los temas que van a dominar las décadas siguientes. Y pues esas bases que se sentaron en los 1930, pues se han estado echando hacia atrás en las últimas décadas y hoy en día prácticamente se quiere liquidar lo que quedaba, ¿verdad? Seguro social, income tax, junta de salario mínimo, universidad pública, etcétera, etcétera. Y pues en estos planes vemos la discusión eh, que formó el marco de la creación de estas instituciones en los años 30, ¿verdad? Específicamente la UPR había ya comenzado desde el principio del siglo XX, pero realmente en los años 30 es que logra buena parte de su estructura física y del aumento de estudiantado que sería tan importante y el nivel intelectual que tendría posteriormente. Eh, mi, eh, el intento nuestro, y yo me dediqué más que nada al plan Charlón, era de presentar un plan en carne y hueso, ¿verdad? Con su personaje, con su trasfondo, con las condiciones históricas que lo propiciaron y además con sus recomendaciones específicas y tratar de entender el conjunto, ¿verdad? No tratar de aislar un aspecto sobre otro. Por supuesto, eso es imposible de hacer en un ensayo, pero la estructura se trata de formar ahí y de abrir una serie de temas y preguntas para ulterior investigación. En general, la estructura del libro es que los planes ocupan unas 130 páginas cada uno. El libro es eh, bastante, bastante sustantivo, ¿no? Eh, eh, no se va a vender por libra. Eh, y ahora mismo no se está vendiendo, de eso podemos hablar luego. Está siendo distribuido a bibliotecas y a centros de investigaciones. Pero el libro pues tiene 130 páginas, los planes cada uno, y unas 50 páginas de apéndice cada uno. Así que eso ocupa buena parte del volumen y entonces están los ensayos del compañero Illari Ríos y el mío. Empezamos con los ensayos con el plan Charlón, los contextos, el contorno, los orígenes en el plan Muñoz Marín a principios del 34, la visita de la primera dama Eleanor Roosevelt y de Rexford Togwell en marzo del 34, que fue muy importante en la elaboración de los primeros elementos del plan y luego el plan en sí que se trabaja en semisecreto en mayo y principios de junio en Washington por una comisión de 3 expertos en agricultura, fundamentalmente Carlos Chaldón, Rafael Fernández García y Rafael Menéndez Muñoz. Los primeros dos eran miembros, aunque no activistas, pero eran miembros del Partido Liberal, que luego tras transformaciones va a tener herencia en el Partido Popular Democrático. Y el tercer miembro, Menéndez Ramos, pertenecía al Partido Republicano que estaba en coalición con el Partido Socialista, o sea, era miembro de la coalición republicano-socialista. Así que el debate que se da que también va a tener su propio plan, la coalición republicano-socialista. Y Yari puede explicar después en qué consistía la coalición, pero eran las fuerzas políticas principales en el país en los 1930. Y eh, Menéndez
Menéndez Ramos, pues pertenecía a la oposición y sin embargo formó parte de lo que se llamó la Comisión Chardón, de los tres miembros. Fue complejo, delicado y a veces parecía imposible, pero se logró que él perteneciera a la comisión. Él no solamente era experto agrícola, sino que era comisionado de Agricultura de la coalición. La coalición va a elaborar su propio plan en los meses siguientes, pero ya había el apoyo de esta figura clave de la coalición al plan. Así que esto nos da una idea de la complejidad del momento en que por un lado se están logrando unas iniciativas multipartidistas, por otro lado está la pugna político-partidista en toda su fuerza. Y Yari, si quieres añadir algo por ahí en cuanto al plan de la coalición directamente. Sí, yo pienso que el contexto en que se dan esos planes es bien importante, ¿verdad? En 1898 Estados Unidos invade a Puerto Rico y como parte de ese proceso hay unas transformaciones en la economía de Puerto Rico y se reorienta la estructura productiva hacia la agricultura con fines comerciales para satisfacer necesidades de mercados externos, es decir, para la exportación, y con una fuerte presencia a partir de la década de 1920 sobre todo, en adelante, del capital foráneo, principalmente capital estadounidense. Y en ese contexto surge esa profunda crisis económica que conocemos como la Gran Depresión, que como era de esperarse, ¿verdad? Precarizó las condiciones de trabajo, precarizó las condiciones de vida, generó mucho malestar social y había una profunda crisis, no solamente en términos económicos, sino también en términos sociales y políticos. En esa coyuntura es que se genera toda esta discusión económica, política, ¿verdad? Por diferentes sectores sociales. Por un lado, estaba, como bien señaló Juan, el Partido Liberal eh, proponiendo ideas que digamos, se presentaron a través al Partido Liberal principalmente, ¿verdad? Que se presentaron a través del Plan Chardón, pero también habían otros sectores de la sociedad que estaban presentando sus ideas, como por ejemplo la coalición republicana socialista, que estaba constituida por el Partido Unión Republicano y por el Partido Socialista. Esa coalición en aquel momento histórico, en la década de los 30 le decían la mogolla. La mogolla es como un revolú, un junte de cosas disímiles, ¿verdad? Porque el Partido Unión Republicano representaba principalmente los intereses de los dueños de capital, particularmente en la industria del azúcar, mientras que el Partido Socialista aspiraba a representar los intereses de los trabajadores y las trabajadoras, así que era una coalición entre sectores sociales distintos. Por un lado, los dueños de capital y por otro lado, los representantes de los trabajadores que durante la década del 30, entre 1933 a 1940, ejercieron control sobre la Asamblea Legislativa en Puerto Rico, que era entonces, ¿verdad? Eh, Uno de los principales cuerpos electivos que había en el país. Y desde ese espacio, pues se presenta el plan de la coalición republicana socialista como una alternativa al plan Chardón. Eh, una coalición que era muy disímil, ¿verdad? Muy asimétrica a nivel interno, toda vez que el sector republicano ejercía, digamos, un dominio sobre el sector socialista por diferentes razones. Primero, el sector republicano tenía las mayorías legislativas tanto en Cámara y en Senado, había más legisladores republicanos que legisladores socialistas. En segundo lugar, miembros del Partido Unión Republicana presidían la Cámara de Representantes a través de la figura de García Méndez y el Senado a través de la figura de Rafael Martínez Nadal. Otro elemento a tomar en consideración era la experiencia legislativa que tenían los republicanos, que era mucho mayor que la experiencia legislativa que tenían los socialistas. Los socialistas estaban acostumbrados a impulsar sus intereses
en el taller, desde el taller de trabajo, ¿verdad? No estaban acostumbrados a impulsar sus intereses desde el Parlamento. Así que había una, digamos, una experiencia en ese sentido que tenían los republicanos que carecían los socialistas. Y otro elemento, digamos, a tomar en consideración era la preparación formal que tenían los legisladores del Partido Unión Republicana versus los legisladores socialistas. Los legisladores del Partido Unión Republicana eran abogados, eran contables, eran administradores, gerentes, es decir, tenían herramientas que les resultaban mucho más útil para su uso en el Parlamento, en el proceso legislativo, en la redacción de leyes que el Partido Socialista, que en su mayoría eran tabaqueros y de otros oficios, ¿verdad? Así que era una relación muy asimétrica y eso se va a ver reflejado en el contenido del plan de la coalición republicana socialista, ¿verdad? Esos planes eran planes que ofrecían unas miradas distintas a la economía de Puerto Rico, realizaban, digamos, que identificaban unos problemas particulares, pero las soluciones que ofrecían eran diferentes. Por un lado, por ejemplo, el Plan Chardón identificaba como el principal problema económico la distribución de los recursos productivos, mientras que para el Plan de la Coalición, el principal problema que había en Puerto Rico en aquel momento era la legislación del nuevo trato que se estaba impulsando desde Estados Unidos en Puerto Rico. Así que desde esa perspectiva, el Plan Chardón proponía reformar la estructura productiva del país, aplicar un control en la tenencia de la tierra a través de la ley de 500 acres, eh, fomentar la rehabilitación económica a través de la diversificación de la agricultura y la promoción de la actividad industrial como una actividad primaria. Y todo esto partiendo de la premisa de que tenía que haber una intervención del Estado en el proceso de planificación económica y de reglamentación de los mercados. Por otro lado, el plan de la coalición proponía un futuro económico distinto, ¿verdad? Planteaba que la estructura productiva se tenía que conservar, es decir, se tenía que continuar con el monocultivo azucarero, que la ley de los 500 acres debía flexibilizarse, que debía facilitarse, que las grandes tenencias de tierra, porque facilitaban, digamos, mayor eficiencia en la producción, eh, y planteaban que pues, la economía debía continuar con esa especialización y que el proceso de industrialización en cualquier caso tenía que ser como una actividad complementaria y no una actividad primaria. Y en ese sentido, desde su perspectiva, pues no era deseable la planificación económica de parte del Estado, la regulación de los mercados, sino que debía promoverse la libertad de empresa. Así que estos dos planes nos parecen que son fundamentales, ¿verdad? Que son muy importantes, porque en aquel momento de crisis económica se estaba discutiendo, ¿verdad? Diferentes alternativas por diferentes sectores sociales de propuestas que se estaban planteando para el país y son dos planes económicos que apenas en términos historiográficos se han discutido, quizás un poco más el plan Chardón, pero el plan de la coalición hasta el momento pues, había recibido muy poca atención, por no decir ninguna. Y el objetivo de este libro, pues, en parte es eso, ¿verdad? Es dar a conocer esos planes inéditos, divulgarlos y que se genere una discusión eh, sobre los planes y las propuestas que hacen en aquellos momentos, pero también sobre la pertinencia actual que tiene esa discusión en términos económicos, encontrándonos en un proceso de crisis política, crisis social y crisis de la economía. Bueno, Sí, pues el plan Chardón que tuvo el apoyo a veces con sabotaje, pero en general tuvo el apoyo del gobierno federal. eh, fue sus recomendaciones fueron las que prevalecieron. Eh, Hubo muchos obstáculos en la implantación de sus recomendaciones. En realidad, el plan Chaldón lo que era en su origen era un plan piloto de 3 años para enfrentar unas situaciones de crisis inmediata en el azúcar, que podemos abundar sobre ellas, pero hacía unas propuestas de más largo plazo y en general eh,
se puede y entendemos que la manera en que sus autores lo enfocaban era una propuesta de industrialización para Puerto Rico, un replanteamiento de la agricultura, no eliminando el cultivo de caña de azúcar en gran escala, pero poniéndole unos límites eh, fuertes que no contemplaba las propuestas de la coalición. La idea de 500 acres para los compañeros, particularmente fuera de Puerto Rico, que no la conozcan, era parte de leyes aprobadas en el 1900, cuando los Estados Unidos invadió a Puerto Rico, recién la invasión, para limitar la tenencia de tierra de las corporaciones agrícolas, no de los individuos, de las corporaciones agrícolas, limitarla a 500 acres, y que no había sido implantada hasta los años 30, y ese era un reclamo, incluyendo del Partido Socialista, lo cual le creaba problemas con sus, ¿verdad?, compañeros de papeleta republicanos, pero los socialistas nunca abandonaron el reclamo de los 500 acres. Y esa es una de las recomendaciones del plan que se implanta en el marco de una política de industrialización y tratar de utilizar los productos del azúcar, incluyendo el bagazo, de una manera, ¿verdad?, creativa y dentro de un proceso industrial. Así que las recomendaciones del plan Chaldón, mal que bien, prevalecen, y por eso lo que yo decía más temprano, tenían el apoyo del gobierno federal del Nuevo Trato, que también estaba teniendo ¿verdad?, sus problemas y escollos, pero que el Nuevo Trato ¿verdad?, se formó eh, 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 con sus tropiezos. Pues, como estaba diciendo, esa es la transformación de los años 30 que se ha estado echando hacia atrás con el neoliberalismo, y que el trumpismo pretende borrar de la historia, ¿verdad? El trumpismo no quiere volver ni siquiera a Nuevo Trato, quieren volver a la época pre-1914, antes del income tax, ¿verdad? Mucho antes del Seguro Social. Y bueno, época de conquistas imperiales y todo eso. Así que estamos, ¿verdad?, en una coyuntura que tiene la profundidad, el drama, el sentido de crisis parecido al de los 1930, entre, ¿verdad?, la, la crisis fiscal terrible, la pérdida total de autonomía, la poca que había, con el gobierno territorial reafirmado, la Junta, huracanes, ¿verdad? Todo eso apunta hacia todo un reajuste de fuerza, unas posibilidades positivas o negativas, con el mismo sentido de parteaguas, me parece, que tenían los compañeros allá en los años 30, y una incertidumbre en cuanto a cuál iba a ser el porvenir, ¿verdad? Se veían posibilidades, y el plan Chaldón representaba unas posibilidades, el plan de coalición representaba otras. Imposible decir lo que, ¿verdad?, lo que nosotros en los zapatos de las personas allá en los años 30, qué es lo que decidiríamos, y hay que resistirse a veces a tratar de imponer nuestros juicios de hoy en día sobre los actores de aquel momento. Un poco eso es lo que trato de rescatar en el ensayo, principalmente sobre el plan Chaldón. Un énfasis un tanto microhistórico, énfasis en los personajes locales, aunque también muy pendiente a los personajes del gobierno federal y a las tensiones que existían entre ellos. Tratar de entender mejor el entrejuego entre iniciativa local y política federal. Esto no solamente era una implantación de una política federal sobre Puerto Rico, como a veces se ha interpretado el Nuevo Trato, ¿verdad?, como un reajuste de la estructura imperial en Puerto Rico, que ciertamente tenía esa dimensión, pero había unas fuerzas políticas locales que fueron muy importantes en el proceso. Y parte de lo que tiene tan interesante los años 33 y 34 es que esas fuerzas están en bastante ebullición y en bastante libre juego. Ciertamente para los actores en ese momento los resultados no estaban claros. Y recordemos que los incidentes dramáticos del nacionalismo, los más violentos,
A partir del 35, precisamente con la masacre de Río Piedras en octubre del 35, eso no se ha llegado a ese punto todavía. El nacionalismo tenía ya una posición adversarial. Había habido algunos incidentes de violencia, pero no en la escala que va a haber después, en las rupturas que se van a dar después de octubre del 35, luego el asesinato de Riggs, la masacre de Ponce. O sea, ya hay ese tipo de rompimiento va a ser muy difícil eh, de, de solventar, pero y hay una, y se cierran esas posibilidades. Hay unas posibilidades que se cierran con el resto de la historia de los años 30, que hasta cierto punto estaban más presentes a principios de la década. Por ahí es que va, y tratando de recrear y de hacer más palpable lo que había ahí. La tendencia en la historiografía pues ha sido más bien de mirar a los 30 desde los años 40 como un preludio. Y entonces, claro, en los años 40 prevalece todo el tema de militar, y la guerra ya, y Towell viene como gobernador de tiempos de guerra. Pero los años 30 no se pueden ver de la misma manera. El tema militar todavía no está tan fuerte, especialmente a principios de la década. La crisis que está atendiendo Estados Unidos en Puerto Rico no es de que esté rodeado por submarinos alemanes, como estaría en los años 40, es que el país estaba en colapso social, como también lo estaba los Estados Unidos. Estados Unidos también estaba con una agenda social fuertísima, y en Puerto Rico estaba igual, peor. El tema militar está siempre en el trasfondo en lo que concierne a las relaciones entre Puerto Rico y Estados Unidos, pero no explica mucho, como quizá lo explica más en los años 40. Eh, y el interés en los estados de Estados Unidos en Puerto Rico era un interés no tanto de seguridad militar en ese momento, sino que el país, en Puerto Rico, estaba a punto de una explosión social, un estado semirevolucionario, como lo describían varios sectores a fines del 33, principios del 34, un caos social, como también lo describían. Eso era lo que llenaba la atención de Estados Unidos y lo que lograba acceso directo a Casa Blanca a través particularmente de Eleanor Roosevelt. Sí, está pendiente Estados Unidos de la política de buen vecino, las relaciones con América Latina, pero precisamente por estar tratando de, mantener o fortalecer una relación de mayor amistad con América Latina, a la misma vez que se están reprimiendo movimientos como es el de Sandino, ¿verdad? Así que no es una política sencilla. Estados Unidos está jugando todas las bases, pero es la política del buen vecino, la magnitud de la crisis social abre unas posibilidades de reforma que no habían estado presentes antes y que quizás no la van a estar tan presentes más adelante. Es como una especie de ventana histórica interesantísima que hay en ese momento. Así que no leerlo desde los años 40. Eh, También se ha entendido que también en los años 40 hay elementos que aparentan como de construcción de una burguesía nacional, o un retoño de proyecto nacional. Eso pues podría haber estaba presente de alguna manera en los años 30, pero era pues un abanico de posibilidades que había. La fuente principal sobre el nuevo trato en Puerto Rico incluyendo el Plan Charlón y el Plan de la Coalición es el libro de Thomas Matthews, La política puertorriqueña y el nuevo trato. Eh, Hay una discusión amplia del Plan Chaldón, muy poco sobre el Plan de la Coalición. Esa es una de las dificultades del libro de Matthews. Pero es una guía imprescindible para entender. El énfasis en la política partidista, pues entonces subestima la importancia de los conflictos huelgarios. Inclusive el movimiento nacionalista aparece, pero no de una manera tan central como debería aparecer y como mi ensayo intenta hacer. Además, hay una serie de movilizaciones sociales que se le ha prestado poca importancia, incluyendo boicots al agua y a la luz, que tanto el agua como la luz pertenecían a corporaciones privadas.
como ha vuelto a ser el caso hoy en día en el caso de la compañía eléctrica, ¿verdad? Que pues uno de los grandes logros del nuevo trato fue la Autoridad de Energía Eléctrica y el control gubernamental del sistema eléctrico, que con la privatización eso se ha perdido. Bueno, pues en aquel momento eran compañías privadas que eran objeto de protesta por el alto costo de las tarifas, que vuelve a ser un tema candente en los últimos años. Así que esas movilizaciones sociales están ahí a fines del 33 y principios del 34. Hay un invierno caliente. Hay un invierno caliente en esos meses, comenzando realmente desde septiembre, octubre, hasta febrero del 34, que eso forma el trasfondo inmediato del Plan Chardon. Los Estados Unidos se mueve a aceptar, inclusive a promover las propuestas que se van a convertir en el Plan Chardon, no en el abstracto, sino en el marco de una crisis social de magnitud. Y es importante, en parte por eso hablamos de un plan de carne y hueso que recoja, ¿verdad?, la discusión sobre lo que está pasando. Y estamos hablando en contexto universitario aquí, pues resulta que la primera gran movilización fue en la Universidad de Puerto Rico, a partir de septiembre, octubre del 33. eh, para los que subestiman la importancia de la universidad en las transformaciones políticas del país y el impacto tan eh, serio y de alta política que han tenido los movimientos estudiantiles en Puerto Rico, pues el caso de 33 es bien interesante porque ahí finalmente el movimiento estudiantil, la huelga estudiantil, que fue una huelga no solamente de la universidad, sino de las escuelas superiores del país. Y le voy a explicar por qué. Culmina en la renuncia del gobernador Gore en aquel momento, un gobernador bueno, como algunos de los nombramientos que hemos visto en nuestro gobierno últimamente, que son nombramientos que realmente poco serios y que duró pocos meses en el gobierno, cometió unos atropellos en contra del sistema educativo y contra la universidad. Nombró a la Junta de Síndicos de la universidad, a Rafael Alonso, que era presidente del Partido Socialista y de la Federación Libre de Trabajadores, un líder obrero realmente de los mejores en su momento. Había sido tabaquero, tenía una larga experiencia de tabaquero, había tenido una carrera, era intelectual, obrero. Había razones para que su nombramiento fuese, fuese uno idóneo para la Junta Universitaria, pero viniendo del gobernador Gore, que ya estaba teniendo conflictos serios con el comisionado de Educación, Padín, por el tema de la enseñanza del inglés en las escuelas. Ya había unos conflictos, pues se tomó muy mal ese nombramiento de Alonso. Se tomó como una intervención del gobierno en la universidad, tema que nos ha ocupado mucho también en las últimas décadas. Y Alonso, pues, le echó gasolina al fuego diciendo que él iba a sacar a los liberales de la universidad. Los liberales, pues, eran el partido, como explicó Yari, era el partido contrario, adverso, rival de la coalición. Era el partido más grande del país. El detalle era que la coalición, al juntar dos partidos, había logrado mayoría, pero el Partido Liberal era el partido mayor en el país y tenía mucho apoyo entre las clases profesionales e intelectuales y entre los estudiantes. Y Alonso dijo que él iba a sacar a los liberales de la universidad, como también hemos visto, hubo un funcionario hace unos años que dijo que iba a sacar a los profesores del recinto a patadas, ¿verdad? Pues, estas cosas tienden a repetirse. Pues, gran enemistad contra el nombramiento, así que fue una explosión lo que hubo. Hubo 3 marchas a Fortaleza desde la universidad, a fines de octubre y fines de septiembre, principios de octubre, asambleas estudiantiles en el Teatro Victoria de Río Piedras, incluyendo asambleas de padres y madres en apoyo a los estudiantes en el Teatro Victoria, una asamblea en la Plaza de Río Piedras de más de 8,000 personas. Las escuelas superiores se movilizaron. En Caguas celebraron una asamblea nacional de escuelas superiores, se fueron en paro
algo que era sin precedente. En la universidad, el canciller, que era Chardon, presidía la comisión Chardon y era también canciller de la universidad y juega un rol bastante complejo en este momento. Declara un receso de 2 semanas para tratar de buscar una salida a la situación, pero el Gore insistía, Alonso insistía, juramentaron a Alonso en secreto en esos días. Y entonces, nada, el 5 de noviembre la crisis llegó a su culminación y forzaron la salida de Alonso. Tuvo que renunciar porque el país completo estaba. Así que digo todo esto, no solo para destacar el rol de la universidad en un momento histórico clave, sino también porque forma parte de, hay una serie, por ahí empiezan los boicots de gasolina y de electricidad, las huelgas cañeras en Coloso y en Guánica, la importancia del oeste del país. Bueno, como estábamos hablando un poco al principio antes de que entráramos al aire, nuestra perspectiva tiende a ser muy San Juan céntrica. Y el oeste juega un papel importante tanto en el ámbito de la caña como en los boicots. Y nada, se va creando una situación que para fines de año, en la misma Navidad, está llegando a un punto de ebullición. Y mientras tanto está Muñoz Marín, estaba en Washington, hay gente que está impulsando la salida de Gore, y Gore finalmente se ve obligado a renunciar a principios de enero. Esto era inaudito en Puerto Rico, forzar la renuncia de un gobernador nombrado por el presidente de Estados Unidos y todo eso. Bueno, no vamos a tener otra renuncia forzada hasta esta renuncia que fue en el invierno caliente del 33-34, pues tuvimos una en lo que llamamos el verano caliente de el 2019. Así que son momentos de enorme interés. La crisis en la caña va a continuar, los movimientos huelgarios van a continuar por un par de semanas más. Los boicots se van a extender con interrupciones, pero se van a extender casi hasta marzo. Así que hay una visita. Bueno, llega un nuevo gobernador, Winship, que viene, pues, esta es la política del buen vecino en acción, ¿verdad? En Puerto Rico. Se nombra un nuevo gobernador para reconocer, ¿verdad?, que tenía que renunciar Gore, pero se nombra a un militar, a un general, un juez, era un militar, pero que era parte de la burocracia militar ya hacía tiempo, pero había tenido un rol militar activo en el borde, en la frontera de México, en Filipinas, etcétera. Winship. Y Winship eh, empieza en febrero, a mediados de febrero. Bueno, pues Eleanor Roosevelt resulta que por sus contactos con Puerto Rico, no solamente con Muñoz Marín, sino con el matrimonio Byrne, incluyendo Dorothy Byrne, que sería clave en la profesión de trabajo social en Puerto Rico, James Byrne, su esposo, que fue el director de la Prera, pues la relación, ella tenía una amistad con ellos. Y básicamente parece que las relaciones que ellos tenían en el gobierno federal había ayudado a que ellos se ubicaran en posiciones en Puerto Rico. Y Eleanor Roosevelt había estado planificando un viaje a Puerto Rico. De hecho, ella estaba tomando a Puerto Rico como su primer tema de interés, como de intervención limitada, por ser primera dama, tenía un ámbito limitado que ella misma observaba, pero ella quería promover, ella tenía una agenda social, una agenda reformista, y tenía el visto bueno del presidente Roosevelt en esto, y Puerto Rico era su tema principal. Desde el 33 estaba pendiente de Puerto Rico, tenía contacto con Puerto Rico a través de los Burns, con Muñoz Marín, etcétera. Y entonces viene un viaje a Puerto Rico. Acá hay una crisis formada ya, que también tiene el ángulo azucarero, no solamente por las huelgas, sino también porque el gobierno norteamericano, debido a la sobreproducción de azúcar, está limitando la entrada de azúcar a los Estados Unidos. Y Puerto Rico, que había estado gozando de una entrada ilimitada de azúcar a los Estados Unidos, y lo que había sido la bonanza para muchos azucareros en Puerto Rico, incluyendo criollos, pero sobre todo para las corporaciones norteamericanas. De repente, el gobierno federal dice que en febrero o marzo que van a imponer una reducción de 10%
a la importación de azúcar, azúcar no azúcar refinada, ¿verdad? Porque esa le prohibían la entrada a Estados Unidos. Puerto Rico no podía venderle azúcar refinada a los Estados Unidos, uno de nuestros fuertes rasgos coloniales. Pero la azúcar semi-refinada se había permitido sin límite. Ahora iban a empezar unos límites. Entonces ahí está Rexford Towell, que está dirigiendo la agencia que está a cargo de establecer esos límites y de compensar a los agricultores por no producir azúcar, ¿verdad? Tengo 100 cuerdas de azúcar, de caña, voy a producir solamente caña en 50, pero el gobierno federal me va a comprar la caña, el azúcar que yo hubiera producido en las otras 50 cuerdas. La pregunta era si esas compensaciones se iban a pagar a los agricultores individuales o, y aquí es donde entra el plan Chardón, como empieza a discutirse en reuniones nocturnas en la Universidad de Puerto Rico, en Río Piedra, el rector, eh, economistas, algunos de ellos, Fernández García, que va a pertenecer a la Comisión Chardón, Muñoz Marín asiste a las reuniones también cuando salía del Senado. La crisis inmediata que trata de atender el plan Chardón es esa. Y el tema, ¿qué vamos a hacer con esos pagos de compensación que iban a ser millones de dólares que van a llegar del gobierno federal para eh, compensar por la reducción en la producción de caña? El plan Chardón, su propuesta central es que esas compensaciones, y esto es algo que tiene mucha pertinencia hoy en día, que los fondos federales que iban a llegar y que nunca habían llegado en esa magnitud a Puerto Rico. No, aquí no apenas llegaba nada de fondos federales. Este gobierno se sostenía solo. ¿Qué se iba a hacer con esa cantidad de fondos federales que iban a llegar? Se iban a utilizar para los pagos individuales a agricultores para que no cultivaran caña, o se iban a utilizar en algún tipo de reforma estructural. Ahí está el plan Chardón, los puertorriqueños, y ahí está la iniciativa local. Inclusive en un tema que los federales no estaban contemplando al principio. La propuesta local en el plan Chardón es: vamos a comprar una o más centrales azucareras, la convertimos en semipúblicas. Esas centrales van a tener, para empezar, 50,000 cuerdas de caña. Vamos a coger una parte, o la gran mayoría, de esas cuerdas de caña, que es tierra buena de caña, y vamos a canjearla con colonos medianos, colonos grandes, principalmente, y le vamos a ceder esas decenas de miles de cuerdas a estos colonos a cambio de que, para que no fuera algo gratis tampoco, a cambio de que esos colonos nos cedan a nosotros parte de sus tierras, las tierras que fuesen marginales, las tierras que no fueran buenas para la caña, para que no se estuvieran utilizando inútilmente tierras marginales en caña, a una tasa de 2 por 1, o sea, 2 cuerdas o 3 cuerdas según la calidad de la tierra, de las tierras de los colonos, por una cuerda de tierras buenas. Así los colonos adquirían tierras buenas cañeras, y esas tierras marginales pasaban al gobierno, que entonces dispondría de ellas repartiéndolas para agricultores, para pequeños agricultores, agricultores de subsistencia, que podían ser trabajadores en las mismas centrales azucareras, o podrían ser en otros tipos de empleo, o viviendo de las propias fincas de subsistencia, aunque era difícil hacerlo, muy difícil hacerlo, porque eran predios dependiendo de si eran áreas de café, tabaco, azúcar, eran predios de una cuerda, 2 cuerdas. Lo que el gobierno iba a repartir utilizando las tierras marginales que obtenía mediante canje de tierras buenas cañeras con los colonos. Ese es el plan Chardón. Esa es la esencia de la propuesta cañera, dirigida a atender el área azucarera, y entre otras cosas para tratar de frenar la enorme migración que estaba llegando a San Juan, pues, de que no había ya oportunidades en el campo, tratar de crear un poco una propuesta de recampesinización, por lo menos parcial. Y eso es marcado en la propuesta de industrialización que entonces va
atendiendo el más largo plazo. La creación de una central azucarera gubernamental, imagínense la oposición que eso levantaba o la tenencia de tierra por el gobierno. Eh, Todo esto iba de mano con una implantación gradual de la ley de 500 acres, porque así los Estados Unidos el gobierno de Puerto Rico iba a ir adquiriendo más y más centrales y más tierras cañeras. Pero el plan Chaldón, y esto yo creo que refleja la negociación interna dentro de la comisión con el miembro republicano, socialista, coalicionista de la comisión, Menéndez Ramos, se refleja la negociación. La implantación de la ley de 500 acres no iba a ser rápida, iba a ser gradual. Por el momento iba a aplicar solamente a corporaciones, no a individuos. Podemos hablar luego de las implicaciones que eso tenía. Y iba a aplicar a un 10%. Cada año se iba a estar aplicando a un 10% de las tierras cañeras. Iba a intentarse una aplicación gradual y, por supuesto, no se iba a permitir que corporaciones formadas nuevas tuviesen tenencias de más de 500 acres. Así que eso es eh, a grandes rasgos la propuesta del plan y, como mencioné, el trasfondo convulsionado, interesantísimo, y sin el cual es imposible entender el plan Chardón de fines de 1933-34, comenzando con la crisis universitaria de septiembre-octubre del 33. Sí, como habíamos comentado, este proyecto tiene un interés doble en términos de la discusión. Por un lado, como han visto, ¿verdad? Pues abordar en términos, hacer unas aportaciones en términos historiográficos en torno a la década de 1930, con estos dos planes, el plan Chardón que ha explicado el doctor Juan Justi Cordero brevemente, ¿verdad? Y el plan de la coalición que, como hemos mencionado antes, estaba apoyado por sectores políticos y sociales distintos. El plan Chardón tenía el apoyo del gobierno de Estados Unidos, del Partido Liberal, de profesionales progresistas, de pequeños agricultores, de diferentes grupos de trabajadores, mientras que el plan de la coalición tenía el apoyo de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico, de la coalición republicana socialista, pero sobre todo del sector republicano, porque el Partido Socialista, a través de su principal figura, Santiago Iglesias Pantín, que entonces era el comisionado residente en Washington, decide apoyar las propuestas del Plan Chardón, ¿verdad? El plan de la coalición también tenía el apoyo de las Fuerzas Vivas, que era como se llamaba entonces a esas asociaciones empresariales que representaban a los dueños de capital, tenían el apoyo de los grandes propietarios de tierra y de profesionales conservadores. Y en ese sentido, pues este libro, ¿verdad? Interesa hacer unas aportaciones en esa dirección en términos de la discusión historiográfica que se da en términos de la década de los 30 y que entendemos que pues todavía se puede seguir nutriendo y enriqueciendo con estas fuentes inéditas que estamos publicando, inéditas hasta ahora, ¿verdad? Que estamos publicando en este libro y abordar nuevos aspectos de ese periodo. Un segundo propósito que tenemos como parte de la discusión y que hemos planteado por lo menos brevemente en los inicios de esta presentación, de esta conversación, es que queremos hacer una aportación, ¿verdad? En términos de eh, facilitar, de provocar, de generar en estos momentos actuales, en el tiempo presente, una discusión de país, una discusión en Puerto Rico sobre el futuro económico, político del país, ¿verdad? La década de 1930 y el periodo actual tienen muchas similitudes. Por un lado, una de las similitudes es la profunda crisis económica que se vive en los 30, como se vive en tiempos actuales. Puerto Rico se encuentra en una depresión económica desde hace casi 20 años, inició en el 2006, y como en la década de los 30 esa crisis económica actual ha generado, ¿verdad? Por lo menos en algunos sectores que se cuestionen los fundamentos económicos, ¿verdad? La organización económica, la organización de la estructura
productiva en el país. Al igual que en los 30, en el momento actual existe una carencia esencial de poderes por parte de Puerto Rico en su relación colonial con Estados Unidos. Aunque en la actualidad el pueblo de Puerto Rico puede escoger su gobernador a través de las urnas, eso no se podía hacer en la década de los 30. En la década de los 30 el gobernador era nombrado por el presidente de Estados Unidos y era un estadounidense a quien se nombraba, ¿verdad? Siguen estando presentes un conjunto de poderes esenciales o la ausencia de poderes esenciales todavía en la actualidad. En los 30 como ahora, en Puerto Rico no tiene control sobre su política monetaria porque la moneda que utilizamos es la moneda de Estados Unidos. No tenemos control sobre las leyes de cabotaje. La ley de cabotaje que aplica en Puerto Rico es la de Estados Unidos. No tenemos control sobre las aduanas. La controla el gobierno de Estados Unidos. Tampoco tenemos control por ejemplo, la posibilidad de realizar acuerdos de libre comercio o acuerdos comerciales con otros países, ¿verdad? En tiempos recientes se aprobó por parte del gobierno de Estados Unidos una ley que se le llama la Ley Promesa, por sus iniciales en inglés, que establece una Junta de Control Fiscal en Puerto Rico, donde también esos limitados poderes que tenía el gobierno hasta entonces, que era la política fiscal, pues tampoco tenemos control sobre ella porque la política fiscal la controla también el gobierno de Estados Unidos a través de la Junta de Control Fiscal. Cuando yo estudiaba economía, tuve un profesor en la Universidad de Puerto Rico, el profesor Francisco Catalá, que utilizaba una imagen que me parece, una analogía que me parece muy explicativa, ¿verdad? De esa carencia de poderes. Y hablaba sobre la caja de herramientas. Y nos decía que, si nosotros queremos, por ejemplo, armar una bicicleta, pues para poder armar la bicicleta necesitamos una caja con las herramientas necesarias para poder hacerlo. Si cuando abrimos la caja no tenemos todas las herramientas correspondientes, pues y lo que tenemos, digamos, es solamente un alicate o un destornillador, con esa única herramienta, pues a lo mejor podemos armar la bicicleta, pero la bicicleta no va a estar bien armada, no va a estar sólida y cuando intentemos correr la bicicleta, pues se va a romper, ¿verdad? Se va a caer en pedazos. Pues con la economía de Puerto Rico ocurre lo mismo. Si nosotros queremos construir una economía sólida, una economía robusta, pues es indispensable que contemos con las herramientas necesarias para poder hacerlo. Si cuando abrimos la caja no tenemos esas herramientas, pues la economía va a estar en una situación muy vulnerable, ¿verdad? Eh, Así que eso ha permitido, ¿verdad? Que veamos unas similitudes entre la década del 30 y el periodo actual. Los altos niveles de pobreza existían en los 30 como en la actualidad. En la actualidad sobre el 40% de la población en Puerto Rico vive bajo los niveles de pobreza. Una gran desigualdad económica también en la distribución de la riqueza. Y todo eso provocaba un malestar social. Había unas diferencias también. Entre las diferencias que podemos observar en ambos periodos es que en la década de los 30, como señaló Juan, se estaba dando una lucha armada por el Partido Nacionalista que retaba la autoridad del gobierno de Estados Unidos en Puerto Rico a través de las armas, ¿verdad? En el presente. eh, esa lucha armada no existe en Puerto Rico. En la década de los 30 había una alta tasa de sindicalización y luchas obreras, según cifras oficiales provistas por el Departamento del Trabajo en aquella época. En Puerto Rico, entre 1933 a 1940, el periodo en que la coalición republicana socialista tiene el control de la Asamblea Legislativa, ocurren sobre 400 conflictos obreros patronales, huelgas, paros, etcétera, en un periodo de 8 años. Así que eso lo que significa es que durante ese periodo de 8 años había fundamentalmente cada semana un paro o una huelga de trabajadores y de trabajadoras. Actualmente la tasa de sindicalización laboral es muy baja. Menos del 10% de los trabajadores en Puerto Rico
están sindicalizados. La mayor parte de los trabajadores unionados se encuentran en el sector público, mientras que en el sector privado apenas el 1 o 2% de los trabajadores están organizados. Eso es una gran diferencia, ¿verdad?, entre aquella época de los 30 con el presente. Y otra gran diferencia era la orientación de las políticas económicas. En la década de los 30 las políticas económicas a través del nuevo trato eran políticas keynesianas, donde se apostaba a una mayor presencia del Estado en la actividad económica, regulando a los mercados, mientras presentes lo que predomina son las políticas neoliberales que apuestan a una desregulación de los mercados, a una mayor privatización de activos y de bienes públicos. Eh, y la diferencia principal, la diferencia mayor es que en la década de los 30 a mi manera de ver, pues, ¿verdad? En la década de los 30 en ese contexto de crisis, en ese contexto de crisis social, de crisis política, de crisis económica, se estaba generando una discusión de país donde estaban participando los diferentes sectores sociales en pensando el futuro económico, el futuro político de Puerto Rico y no tan solamente pensando, haciendo propuestas concretas como a través del Plan Chardón y a través del Plan de la Coalición. En el presente, esa discusión pública me parece está ausente. Eh, no se- Esa discusión de pensar el país en términos de propuestas hacia el futuro, políticas, económicas, sociales, es muy, muy limitada, ¿verdad? La apuesta de las autoridades gubernamentales parece ser la inyección de más fondos provenientes del gobierno de Estados Unidos, una apuesta que a mi manera de ver eh, es muy peligrosa, sobre todo tomando en consideración la orientación de la política económica bajo la administración de Donald Trump. En la década de los 30 se utilizó los programas del Nuevo Trato y la inyección económica que proveían a Puerto Rico como la base, digamos, económica, como la base, los recursos necesarios que requería la implementación en este caso, el Plan Chardón. En la actualidad ha habido una fuerte inyección económica de fondos provenientes del gobierno de Estados Unidos, principalmente por el huracán María, por los terremotos, por la pandemia, fondos dedicados a la reconstrucción, dirigidos en su mayoría a la reconstrucción. Sin embargo, a diferencia de los 30 no se ha dado esa conversación, esa discusión con el gobierno de Estados Unidos de la posibilidad de utilizar esos fondos para elaborar un plan económico de país, ¿verdad? Porque no se ha presentado un plan económico de país. Para un poco ver la magnitud de esos fondos, según la Junta de Control Fiscal, en sus planes elaborados para el gobierno de Puerto Rico, planes fiscales elaborados para el gobierno de Puerto Rico en el año 2018, entre el 2018 al 2035, se estimaba que el gobierno de Puerto Rico iba a recibir, Puerto Rico en términos generales iba a recibir aproximadamente 125.000 millones de dólares en un periodo de 15, 16, 17 años. Para ponerlo en perspectiva, 125.000 millones de dólares es 5 veces el presupuesto consolidado de Puerto Rico, incluyendo las corporaciones públicas. Para ponerlo en perspectiva, 125.000 millones de dólares es 10 años, una década de presupuestos generales del país. Es decir, que había una inyección económica que me parece resultó ser una oportunidad perdida en la medida en que no se llevó a cabo un proceso, ¿verdad?, de diálogo con el gobierno de Estados Unidos para utilizarlo como una base económica sobre el que se pudiera financiar un proyecto económico de largo alcance, de largo plazo. Eh, este proyecto, además del libro, que como señaló Juan al principio, es un libro que como parte de los acuerdos realizados con la Fundación Puertorriqueña de las Humanidades, es de circulación gratuita. Estamos repartiendo ese libro entre archivos, centros de investigación, bibliotecas. En Puerto Rico, Estados Unidos, en España ya hemos repartido algunos libros. Queremos también, en la medida de lo posible, ¿verdad?, poder hacer llegar copias a instituciones
importantes, educativas en América Latina y el Caribe. eh, para que ampliar su divulgación, ¿verdad? Eh, pero además de esa divulgación del libro, para un poco ampliar también el alcance de ese proyecto, hemos creado, digamos, una página web que nos permite también que personas particulares, académicos, investigadores, estudiantes, el público en general, pues puedan tener acceso al material que está en el libro, tanto al ensayo del doctor Juan Justi Cordero, como el ensayo que yo produje, el ensayo del doctor Juan Justi Cordero sobre el plan Chardón, el que yo produje sobre el plan de la coalición, y también se encuentran disponibles en esa página web los dos planes económicos en su totalidad, el plan Chardón y el plan de la coalición, con otros materiales adicionales que incluyen fuentes primarias como documentos, fotos, que permiten también seguir nutriendo, ¿verdad?, ese acervo de recursos que están disponibles en la página web. En este momento, pues, tomando en consideración que acá en Puerto Rico son las 2:15, y para un poco darle espacio también a colegas que participaron en este proyecto, para que presenten la página web, y además pues, nos puedan hablar un poco del aspecto de la traducción de los textos, porque algunos textos estaban en inglés, otros en español, ¿verdad? Y también con el interés de poder dejar un espacio disponible para conversar con ustedes, comentarios, dudas, preguntas, observaciones que tengan. Me gustaría entonces dejarlos ahora con el doctor Luis García Nevares, para que les presente en la página web del proyecto, y entonces pues vamos a estar compartiendo el enlace de esa página web. Se va a proyectar en pantalla, pero también vamos a estar compartiendo el enlace de esa página web a través del chat en el Zoom, y a través del chat en la página de Facebook. Como les señalé al principio, el doctor Luis García Nevares fue parte del equipo de trabajo, colaboró con el proceso de traducción de los textos, y también en el diseño de la página web. Luis, adelante. Sí, hola a todos, buenas tardes. Gracias por esta invitación y por no solamente a la charla de hoy, sino a participar en este proyecto. Ya les puse en el chat el enlace al portal web. Les cuento brevemente un poquito y les comparto la pantalla para que lo vean, un poquito la génesis bueno, cómo trabajamos el proyecto. Eh, Como me parece que han comentado los ponentes, el plan Chardón originalmente se presentó, se escribió en inglés, y el plan de la coalición republicana socialista en español. El plan Chardón se publicó en el periódico El Mundo en 1935. Juan, corrígeme, que estoy trabajando de En el memoria. noviembre del 34 34. ahí fue que se dio público por primera vez el plan completo, sí. Así es que ese proyecto estaba traducido al español. em, Usamos parte del archivo de nuestra universidad, del repositorio que tienen sobre las ediciones de Periódico El Mundo, para buscar esa edición, y la pasamos con la ayuda de estudiantes por un proceso de digitalización eh, y revisión. Ahí en ese proceso nos dimos cuenta que no estaba todo el plan completo, faltaban unos anejos, faltaban ciertas partes del plan, así es que en eso nuestra compañera colega Magalí, eh, Magalí Cintrón Bolder nos asistió haciendo traducciones adicionales para completar ese texto, y otras que aparecieron después, que se tablita, algunas tablas que otras, pues las traduje yo. El proceso para el plan de la coalición republicana fue al inglés, al opuesto. Entonces ahí nos asistió el doctor David Auerbach,
realizó una traducción completa en inglés. Así que en el portal, que como les dije, ya les compartí el enlace, pueden encontrar los dos planes. Que los pueden acceder aquí en el menú principal, el plan Chardón o el plan de la colisión, o acá en unos enlaces, les voy a mostrar uno ya pronto. Los ensayos de los doctores Ríos y Justi están todos completos, esos solamente están en inglés, perdón, en español. Y el portal está traducido al inglés. En esta esquina se puede seleccionar el cambio de idioma y tienen disponibles los planes en inglés y en español y los ensayos se quedan en español solamente. Y cuando entran a los planes, por ejemplo, el plan Chardón, tienen todo el plan este, digitalizado, completo, revisado. Estos planes tienen una cantidad de tablas eh, que no voy o sea, es una cantidad increíble de tablas, así que yo me di a la tarea de verificar la información, porque verdad, eso cuando se digitaliza, pues la información quizás no está precisa, así es que van a ver muchas notas del editor que, mm, que comentan sobre errores o carencias, cosas que observé que faltaban en la tabla, así que eso me parece que es información importante. Eh, Tienen a mano izquierda un menú de todas las partes que, mm, que componen los distintos planes y también esto se genera en los ensayos, todas las secciones y subsecciones del ensayo están resumidas como una especie de tabla de contenido que también les permite navegar por la página y que se mueve, ¿verdad? Para que uno sepa dónde está en el espacio del documento, porque son unos documentos larguísimos. También tenemos unas herramientas de accesibilidad disponibles que pueden usar, por ejemplo, las personas que tengan algún tipo de discapacidad, pues por ejemplo pueden invertir los colores, que a veces es más fácil leer de esa manera, o pueden hacer que la letra sea más grande, eh, ¿verdad? Para facilitar la lectura o más pequeña, como le guste. Em, Nada, básicamente eso. También tenemos una sección, déjenme por aquí. Tenemos abajo en la parte inferior, en este menú, unos enlaces con documentos que ha recopilado principalmente eh, Juan sobre el recortes del periódico El Mundo, documentos a los cuales él ha tenido acceso, que los tienen disponibles y los pueden examinar usando los enlaces. Están todos en PDF. Eh, Nada, fue un proyecto interesantísimo que nos ayudó también a entender un poco lo que estaba pasando en esos momentos. Eh, bueno, aquí les pongo, por ejemplo, el ensayo del doctor Justi, que como les dije, también tiene el menú, perdón, la tabla de contenidos que les ayuda a navegar. Y fue un proceso fue mucho trabajo, porque como les dije, sobre todo las tablas que son complicadas, pero nada, el documento está disponible para su uso y su análisis en cualquier momento. Me parece que es una herramienta que brinda accesibilidad a no solamente a investigadores, sino también a todo tipo de personas que tengan con cualquier tipo de discapacidad, tienen acceso a a esos documentos para que puedan leerlo o usarlo como material de referencia. Gracias, Luis. Ahora queremos dar el espacio para que la compañera Magali Cintrón Borler, que colaboró en este proyecto como traductora, pueda compartir, ¿verdad?, con nosotros su experiencia, cuáles, digamos, fueron algunos de los retos principales, pero también de las satisfacciones en ese trabajo que hizo. Muchas gracias. Debo comenzar por agradecer a la doctora Aurora Lausardo, catedrática del programa de grado de traducción, del cual era directora al inicio, ¿verdad?, de este proyecto, porque fue ella quien sugirió mi nombre para formar parte del equipo de traductores. Eso me lleva a agradecer también a los autores, el doctor Illari Ríos y el doctor Juan Justi, por haber aceptado de inmediato mi participación. Pienso que mi preparación académica en historia y traducción tuvo peso a la hora de seleccionarme. Mi colaboración constó en traducir las 75 páginas de los apéndices de Plan Chardón,
Debo aclarar que llevé a cabo ese trabajo fuera de mis horas laborables en el CIH y por lo tanto el tiempo con el que conté fueron las noches y los sábados. Empecé a trabajar a mediados de agosto de 2021 y terminé el 31 de enero de 2022, justo el último día del plazo establecido. En cuanto al contenido de esos apéndices, debo señalar que me impresionó la cantidad de aspectos que se tomaron en cuenta para intentar, ¿verdad?, mejorar las condiciones socioeconómicas y sanitarias de la sociedad puertorriqueña de aquella época. Para que tengan una idea sobre sobre todo aquellos de ustedes que como yo no han leído el Plan Chardón, la variedad de temas incluye, por ejemplo, el desarrollo de una industria porcina, el establecimiento de criaderos de peces de agua dulce, erradicación de plagas que afectaban siembras y afectaban también al ganado, investigación sobre los bosques, erradicación de ciertas enfermedades que podían afectar, ¿verdad?, que afectaban a las personas, un estudio sobre el valor nutricional de los alimentos y así muchísimas cosas más. Eh, Hay algunos apéndices que son breves y sencillos, en contraposición a otros que eran extensos y muy estructurados. Incluso había algunos que constaban también o incluían también un desglose presupuestario específico, muy específico. No solamente decir el presupuesto va a ser tanto, sino renglón por renglón lo que ellos pautaban que debía, dinero que debía usarse para poder cumplir con esto. Mi conocimiento de historia de Puerto Rico del siglo XX, así como el manejo de fuentes bibliográficas durante tantos años como bibliotecaria de CIH, son un valor añadido a la hora de traducir textos de historia y de saber qué recursos consultar. Por ejemplo, en uno de los apéndices se menciona la AAA, que por el contexto supe de inmediato que se trataba de la Agricultural Adjustment Act o Ley de Ajuste Agrícola de 1933. Para corroborar la traducción, consulté el libro Historia Económica de Puerto Rico de James Deeds. Aquí quiero señalar que cuando traducimos un texto de historia o con elementos históricos, tenemos que identificar la traducción oficial de los nombres de las agencias, los departamentos, los programas, las instituciones, las asociaciones, etcétera, según la época a la que aluden. Y si no la hay, debemos añadir entonces entre corchetes una posible traducción. En otros apéndices en los que no conocía alguna fuente impresa acerca del tema, sin perder de perspectiva que en aquel momento aún había acceso restringido a las bibliotecas y archivos debido a la pandemia, incluido el CIH, recurrí a hacer búsquedas en la Internet. Por ejemplo, uno de los apéndices trataba sobre los mataderos de cerdos. Evidentemente esto estaba vinculado al desarrollo de esa industria porcina, ¿verdad?, que se planteaba. No tienen idea de la cantidad de páginas de internet que leí para entender la descripción de esos lugares, las áreas en las que se divide y sus funciones, así como el proceso desde que trasladan los cerdos de los corrales, los matan, dividen la carne en los distintos cortes, los preparativos para el empaque y la disposición de los desechos. En realidad, no encontré ninguna página que hablara sobre Puerto Rico, por lo que leí casos sobre México, Venezuela y Argentina, muy cercanos en la época de estudio, a la época de estudio. Todos eran bastante similares, aunque había algunas pequeñas diferencias. Por ejemplo, había mataderos que tenían 2 pisos y otros 3, por lo cual la distribución de las áreas variaba. Llegó un momento en que me sentí tan abrumada que pensé que si seguía leyendo acerca de este tema jamás volvería a comer carne de cerdo. Al final no fue así, afortunadamente. No obstante, agradezco la oportunidad y la experiencia de trabajar con un texto tan importante, no solo con respecto a la época a la que alude, sino también a la luz de la coyuntura socioeconómica actual de Puerto Rico. Para finalizar, les invito a que lean el libro que se presenta hoy para que conozcan y comparen las propuestas que se plantearon para atender y enfrentar la grave crisis económica que vivió la sociedad puertorriqueña de la década de 1930 en el marco de la Gran Depresión. Muchas gracias. Gracias Magali, por la participación en el proyecto y por compartir con nosotros tu experiencia. Eh, Antes digamos, de empezar a conversar con ustedes, atendiendo preguntas, comentarios, observaciones que tengan a bien hacer, queremos sí, dejarles saber que
favor, divulguen con sus colegas, con sus amistades, con sus familiares, la página web, ¿verdad? Con todas aquellas personas que ustedes están interesados en sus instituciones, para que conozcan estos planes económicos que se desarrollaron en Puerto Rico en la década del 30. Voy a compartir también a través del chat mi dirección de correo electrónico en caso de que algún colega en Puerto Rico o fuera de Puerto Rico interese digamos, facilitemos copias del libro para las instituciones en donde se encuentran, ¿verdad? Las bibliotecas, archivos, los centros de investigación, pues por favor comuníquense con nosotros para poder conversar y coordinar, digamos, esa entrega, ¿verdad? De esos libros. Así que comparto mi correo electrónico a través del chat y por ahí nos podemos entonces entrar en comunicación. Juan, no sé si tienes algo que decir, algo más antes de empezar a atender las observaciones, preguntas, comentarios que hayan. Este, había algunos temas como la relación entre el Plan Shutdown y la PRA y la relación entre la PRERA y la PRA, que sería, si acaso surgen las preguntas, y también cómo se contextualiza el nuevo trato puertorriqueño, ilustrado sobre todo en el Plan Chaldón, cómo contextualizarlo en el nuevo trato norteamericano, particularmente el nuevo trato en el área agraria en los Estados Unidos, eso fue un animal particular, que no sé, el Agrarian New Deal, como se está estudiando en Estados Unidos en los últimos años, que es un tema que hay que abordar en Puerto Rico y no se ha hecho. Y lo otro es las fuentes que no estuvieron disponibles para los autores que han trabajado previamente el tema del Plan Chaldón o del nuevo trato, alguna discusión sobre las fuentes que no estuvieron disponibles y que están disponibles en la actualidad. Pero si surgen preguntas sobre eso, pues las abordamos. Muchas gracias a Gracias, Juan. ambos. Muchas gracias a ambos por la excelente exposición que han hecho acerca del libro, ¿verdad?, del que son coautores. También al doctor García Nevares por la explicación que nos dio para acceder al portal, ¿verdad?, y facilitar pues, la difusión del contenido de este libro. Vamos a iniciar la sección de preguntas y comentarios. Hay una pregunta que formula Camilo Orejuela, egresado de maestría del programa graduado de Historia. Pregunta, ¿se pueden establecer paralelismos históricos entre la coalición de los años 30 y la alianza actual en términos políticos, por ejemplo? Sí, yo pues, pienso que Yari. hay similitudes y diferencias, ¿verdad? Eh, por un lado, la coalición republicana socialista, como señalamos durante la presentación, estaba constituida por partidos políticos que, en términos económicos, ¿verdad? Pues tenían unas miradas distintas, unas visiones distintas, representaban a sectores sociales distintos. En el caso de la alianza que se ha propuesto en el contexto actual en Puerto Rico y para las personas que no estén, digamos, familiarizadas con el contexto actual en Puerto Rico, en términos políticos, se ha querido hacer se ha o se gestó para las elecciones del 2024 una alianza entre dos partidos políticos, por un lado el Partido Independentista Puertorriqueño y por otro lado el movimiento Victoria Ciudadana. eh, que dieron de esa manera las elecciones. Esos dos partidos, entre ellos, que los que tenían la coalición, los que tenían los partidos de la coalición republicana socialista. Otra diferencia importante es que en la década del 30, en la década del 20, del 30 hasta el 40, incluso principios del 50, las alianzas político-electorales estaban permitidas, ¿verdad? Y de hecho era parte de la norma que se observaba en el escenario político-electoral de aquella época. Se hacían alianzas y coaliciones entre diferentes
sectores políticos, sobre todo a partir de la década del 20, cuando luego de la fundación del Partido Socialista en el 1915, donde su base electoral con la proletarización de muchos trabajadores, eh, pues entonces empieza a crecer de manera significativa y los partidos tradicionales ven ese crecimiento del Partido Socialista como una amenaza y empiezan entonces a gestar algunos tipos de alianzas y coaliciones. En la actualidad, las alianzas y las coaliciones están prohibidas en el Código Electoral de Puerto Rico, así que la alianza que se gesta en el momento actual, pues tuvieron que ser muy creativos, ¿verdad? Para poder presentarla como una alternativa en este proceso electoral. Ahora bien, una similitud me parece que hay entre ambas, entre la coalición republicana socialista y la alianza entre el Partido Independentista Puertorriqueño y el Movimiento Victoria Ciudadana, es que se gestan como unas alternativas a los partidos dominantes. En el caso de la coalición republicana socialista, como señaló Juan durante la presentación, el Partido Unión Republicana y el Partido Socialista se unen para derrotar al Partido Liberal, que era el partido mayoritario, había sido el partido dominante durante esas primeras décadas del siglo XX, mientras que la alianza entre el Partido Independentista Puertorriqueño y el Movimiento Victoria Ciudadana se gesta precisamente para derrotar a lo que han sido los partidos dominantes en Puerto Rico y que se han estado alternando en el poder desde por lo menos la década de 1960, que son el Partido Nuevo Progresista y el Partido Popular Democrático, ¿verdad? Y otra similitud es que se gestan en unos periodos la coalición republicana socialista en la década del 30 y la alianza PIB-MBC durante el periodo actual se gestan en momentos de crisis, en momentos de transiciones, en búsqueda de alternativas por parte de la ciudadanía para superar el orden, el estado el orden prevaleciente, ¿verdad? Eh, Así que por lo menos por ahí veo alguna similitud o diferencia. No sé si quieras abundar, Juan. Bueno, primero que los abuelos del Partido Nuevo Progresista hoy en día es la coalición, ¿verdad? Y que la manera en que a veces mm, se dispara en contra de las coaliciones y alianzas, pues deberían tener un poquito más de sentido histórico, porque eso fue lo que le permitió estar en el poder por años, en los 1930. También hay que tener en cuenta que hubo ocasiones en los 20 y 30 en que las coaliciones, las alianzas estuvieron prohibidas o limitadas, restringidas de diferente manera. Y a veces tuvieron que recurrir a artimañas los socialistas y una u otra facción republicana, porque había más de una facción republicana, pues tuvieron que recurrir a artimañas para hacer sus coaliciones electorales. Esa historia, ese análisis, yo no he visto que se haya hecho hoy en día y yo creo que es fundamental para poner en perspectiva los intentos de alianzas de hoy en día. Eh, También es interesante que, bueno, y en términos de las artimañas, una fue que celebraron asambleas simultáneas, una en el Tapia y la otra en el Ateneo. Creo que una era de los socialistas en el Tapia y otra de los republicanos en el Ateneo y celebraron una asamblea el mismo día como si fueran partidos diferentes, pero que era una simulación porque realmente estaban llegando a unos acuerdos para actuar como una sola fuerza en las elecciones. Así que esa época es importante entenderla mejor y ver incluso qué argumentos puede haber para hoy en día pues salir de esta locura de prohibir las alianzas electorales, algo que es permitido yo creo que en casi todos los países o todos, excepto una que otra dictadura, ¿no? Este, Así que eso es importante para tener en cuenta. Eh, lo otro, finalmente, es que es interesante que a pesar de que los republicanos y los socialistas los dividían una serie de temas, incluyendo la implantación de la ley de 500 acres, etcétera, los unía el estatus. Y entonces, hoy en día, eh, lo que, a pesar de sus grandes diferencias, hoy en día, pues, en términos de Victoria Ciudadana y el PIB, pues el estatus no estaba ahí como
como de manera explícita, como puente, como pega entre las dos fuerzas, ¿verdad? Victoria Ciudadana y el PIB, porque Victoria Ciudadana no tenía a veces una posición muy precisa sobre el estatus. Pero en la práctica, pues, se entendía que favorecía la independencia. O sea, había ahí como que una cierta ambigüedad que podría haber jugado a favor de la fuerza electoral de la combinación, pero de todas maneras contrasta con los años 30, donde lo que sí estaba claro es que había una posición de los dos a favor, no tanto de la estadidad, no necesariamente, pero sí de una relación permanente con los Estados Unidos, porque los socialistas no se habían definido a favor de la estadidad todavía, pero en los años 30, pero sí estaban a favor de una relación estrecha con los Estados Unidos. Así que la cuestión de la posición de estatus es interesante contrastarla entre los 30 y la de hoy en día. Muchas gracias a ambos. ¿Alguna persona que quiera adquirir el libro? En particular, aquí escribe en el chat José Morales, el archivero de Derecho, también estudiante doctoral del programa de grado de Historia. ¿Alguna persona, como el libro no está a la venta, alguna persona que quiera adquirirlo, de qué manera puede lograrlo? Bien, pues que se comunique con nosotros por vía del correo electrónico. Entonces ahí coordinamos. Perfecto, muchas gracias. Entre el público que se encuentra en Zoom, ¿hay alguna persona que desee formular una pregunta, un comentario o añadir algo a lo que han explicado recientemente los autores? Parece que no. Eh, Profesor Justi, usted que mencionó algunos temas que deseaba, ¿verdad? Que esperaba que salieran a relucir en las preguntas y que si no, pues podía dar paso. Deja- ¿Quiere lo hacer que podemos eso? hacer, sí, te lo agradezco. Lo que podemos hacer es, puede salir en el curso si puedes presentar las imágenes que Yari tiene, si es posible presentarlas. Sí, Yari lo hace Este, ahora, profesor. si no, y ya entonces en el curso de eso puedo Ajá, abordar los temas rápidamente porque el tiempo apremia. adelante. Ok, sí, esa es la visita de Eleanor Roosevelt en marzo del 34. Ella estuvo en Puerto Rico una semana. Hay unos aspectos de intriga en esa visita porque se trató de disimular que era una visita conjunta con Rexford Togwell. Y él no participó en la ceremonia, en la llegada o la partida de la señora Roosevelt, pero sí participó en reuniones con ella y con ¿verdad? Personas, actores puertorriqueños que fueron importantes en el Plan Chardon. Aquí la vemos junto a James Byrne, que fue el jefe de la PRERA, que fue la primera etapa del nuevo trato en Puerto Rico, que empezó en el 33, antes del Plan Chardon, y que estaba dirigida sobre todo a la creación de empleo, incluyendo construcción de carreteras, y distribución de alimentos. Era una agencia muy dirigida a ayuda inmediata, lo que llamaba Matthews Relief, apoyo, socorro inmediato, que tiene que ver un poco con lo que mencionábamos de repartición directa de beneficios. Mientras que el Plan Chardon va a tratar de dejar atrás la PRERA y su objetivo y crear una nueva agencia que va a ser la PRA, la Puerto Rico Reconstruction Administration, que en vez de estar dirigida al relief inmediato, va a estar dirigida a la reconstrucción, que era como se llamaba el desarrollo en aquella época, que el término todavía no se usaba casi. Y esa diferencia de relief versus reconstrucción es una que para Matthews es fundamental y que ayuda a entender la transición que se da en el nuevo trato en Puerto Rico, que empieza con un programa de relief y se va dirigiendo a uno de reconstrucción, pero que también eh, hay que leer a Matthews con más cuidado porque Bourne también tenía objetivos de reconstrucción y tenía sus propios planes, que es interesante contrastarlos con los planes que elaboraron en la Comisión Chardon, pero que sencillamente la administración Roosevelt, a pesar de que tenía esta amistad con Bourne y con su esposa,
la señora Roosevelt y el presidente, que eran vecinos de ellos allá en Hyde Park, en Nueva York. A pesar de la amistad y la confianza que tenían en ellos, finalmente eh, entiendo que en buena parte por la fuerza política que tenía Togwell, impulsó la temática hacia la reconstrucción. Por ejemplo, los miembros de la Comisión Chardon no tenían una opinión muy buena de Bourne, Muñoz Marín tampoco, veían a Bourne, James Bourne, como una persona sin experiencia administrativa o política, realmente no la tenía antes de venir a Puerto Rico. Dorothy Bourne, una de las mujeres que es importante, como Eleanor Roosevelt, en este análisis, y que las mujeres, y el rol de las mujeres en el nuevo trato y en Puerto Rico está, por supuesto, subestimado. Pues Dorothy Burns jugó un rol muy importante en el área de trabajo social, ¿verdad? En el área de relief, sobre todo, pero fue muy creativa y fue fundamental en la formación del programa de trabajo social en la UPR. Entonces, al otro lado, viendo la foto, pues a la derecha en la foto de Eleanor Roosevelt está Eleanor, está eh, 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 Hickok, ahora se me escapa el primer nombre, una periodista muy reconocida en Washington que había pasado a trabajar como ayudante del jefe de la FERA, el Federal Emergency Relief Administration. Ella vino en Puerto Rico. Parte de la intriga que tiene esta visita es que ella viene en una capacidad semioficial, semi-no oficial, como parte de la delegación de la señora Roosevelt, pero no totalmente. Ella era íntima amiga de la señora Roosevelt. Se ha dicho que había una relación amorosa entre ellas. Hay más de 2.000 cartas escritas entre ellas en esos años, escritas en términos muy íntimos y afectivos, pero más allá de eso, pues no, no corresponde entrar, pero sí tan importante en su relación con la señora Roosevelt como tan importante era el prestigio que ella tenía como periodista y como observadora social. Tocqueville respetaba mucho el criterio de Hickok. Y ella viene, Matthews la discute, pero hay más que se puede decir sobre Hickok y el rol que ella jugó en esa visita y los informes que ella rindió. Ella básicamente estaba diciendo que esto de la ayuda inmediata no estaba funcionando y que los problemas de Puerto Rico eran demasiado grandes para estar atendiéndolos con reparticiones de comida y con creación de empleo inmediata. Y también, en cierto modo, pues, inclinó la balanza a favor de favorecer un programa de reconstrucción como el Plan Charlón. Pues esa visita de una semana fue importante, hubo una reunión en Fortaleza. Si puedes pasar al próximo, Yari, a la próxima imagen. Esta reunión en Fortaleza, que está en el Archivo General, la minuta completa de la reunión en Fortaleza, en marzo 10. Es bien interesante. Matthews la analiza. Yo trato de entrar algunos aspectos adicionales. En esa reunión, Chardon presenta por primera vez los elementos básicos del plan Chardon. Y claro, ahí estaba Beard de la Fajardo Sugar, que se opuso de inmediato al plan, pero que por lo que se dijo y lo que no se dijo en esa reunión de parte de Eleanor Roosevelt y de Tocqueville, pues se estaba ya viendo el apoyo del gobierno federal hacia el plan. Eso es en marzo. Pues luego en mayo es que se va a convocar, el presidente Roosevelt convoca a Chardón, Fernández García y a Menéndez Ramos, los convoca, como había dicho, en semisecreto a Washington, y ellos trabajan entonces en el plan Chardón. Otro aspecto de intriga que tuvo la visita de Roosevelt, aprovecho para mencionar, es la presencia de un personaje que Matthews apenas discute en ese contexto, que es el de John Franklin Carter, que es un personaje interesantísimo que escribía bajo varios seudónimos, y que era periodista, pero también autor, escribió varios libros y era muy de la confianza de Roosevelt. Y él para nada formó parte del perfil público de esa visita. Sin embargo, él tenía línea directa con Roosevelt y no tenemos los informes que él rindió, pero ciertamente tuvo una presencia importante ahí. Y él va a jugar un rol luego, cuando el plan Chardon se prepara, y Carter va a apoyar al nuevo trato. Él va a estar trabajando en el Departamento de Agricultura como ayudante de Towell y va a apoyar al plan Chardon de distintas maneras y de manera bastante consecuente. Es una figura que hay que mirar con más cuidado. Jay Carter le decía, eh,
tenía uno de los seudónimos de él, era de algo así como de Invisible Observer, algo así, y escribió uno de sus libros sobre el nuevo trato, sobre eso. Luego, en la Segunda Guerra Mundial, va a jugar unos roles importantes para Roosevelt en el área de la inteligencia y de investigar a ex nazis después de la Segunda Guerra Mundial, a ver si eran personas que los Estados Unidos podía admitir a los Estados Unidos. Jay Carter hizo eso en los años 40, así que una persona de esta entrejuegos, estas intrigas que se ven en varios temas del Plan Chardon y del nuevo trato, realmente pues son áreas que hay que investigar más a la misma vez. La próxima, rapidito aquí, Yari. Nada, ese es el edificio del Departamento de Agricultura donde trabajaron el Plan Chardón en las oficinas de Towell con ayuda de varias secretarias, etcétera, en espacio de 3 semanas prácticamente. Se hizo rápidamente. El Plan Chardón se suponía que se sometiera a vistas públicas después de estar preparado y eso no se hizo. Los autores del plan creían que debía ir a vistas públicas, inclusive varios funcionarios federales creían que debería ir, pero no se hizo. En parte porque el gobierno federal apoyó al plan Chalón de manera tibia y no querían lanzar su peso detrás de él como para celebrar vistas públicas y todo esto. La coalición, imagínense, ellos están tratando de socavar el plan Chalón de todas formas, así que nunca se hicieron esas vistas públicas y eso es algo que realmente es de lamentar porque coartó las posibilidades de éxito del plan Chardón. Sí, adelante, Yari. Esa es la primera página del plan Chardón, tal como estaba originalmente y fue sometido esa es la carta de trámite, como fue sometido al secretario de Agricultura. No a Interior y no a Guerra, que fueron los departamentos. En este momento, Agricultura eran en el año 33, 34. Agricultura era quien tenía la voz cantante en temas de Puerto Rico. Sí, esa es la primera página del plan, un formato un poco diferente, una edición que hizo el Departamento del Interior en el 35, que es la que nosotros vamos a usar en la página web. Ese formato está un poco más organizado que el primer formato del plan Chardón, pero lo interesante es que esto era la copia personal de uno de los miembros de la comisión, de Fernández García, y que en ella está escrita para la introducción del plan, está escrito por Luis Muñoz Marín. Y esto es algo que no se conocía previamente, y es que y me lo han ratificó el hijo de Fernández García, el profesor Fernández Seín, que me ayudó muchísimo en términos de documentos, y él entendía que eso era así, que ese era las primeras 10 páginas del plan, que fue Muñoz Marín el autor de una introducción muy abarcadora. Sí, la próxima. Ahí está Chardón, que fue el autor principal del plan, según anotó Fernández García en su copia de la sección de café. Y la próxima. Fernández García, que fue autor del plan de ajuste, que fue este es el plan Chardón realmente tiene varios planes específicos. Pues el plan que tiene que ver con el azúcar, el canje de tierras buenas por tierras marginales, etcétera, pues eso está en esta sección que el autor fue Fernández García. La próxima. Este es un esquema que no los autores del plan Chardón, pero alguien allá en Agricultura dibujó, y es un mapita. A mí se me parece al área de Loíza, con el pueblo de Loíza en la boca, al río Grande de Loíza pasando al lado del pueblo, al este del río, el sector de Piñones, Oyomulas de Carolina, más o menos. Y la central Canóvana, donde está, pero no está ahí, no está donde está en realidad, que es más abajo. Pero se parece un poco a Loíza. Ese sería como era antes. Este es un before and after. Antes de la reforma, con tierras ausentistas, un término que se utilizaba muchísimo en aquella época del ausentismo y que hoy en día gana nueva vigencia, ¿verdad? Pues este es el before, y la próxima imagen, Yari, es el after, según se concebía en el plan y la división en parcelas para donde las tierras buenas de la central
se repartían para colonos, entonces hay una variedad de cultivos. El plan también perseguía una diversidad en la agricultura. Borinquen City es lo que llaman el pueblo allá, Borinquen City. Esto no fue alguien del plan como tal, pero es una imagen útil. Sí, la próxima. Esto también, este es el dibujo de una de las propuestas del plan, que es la creación de centros de colonia. Esto es en áreas donde había una central con agregados, pues convertir a los agregados en trabajadores residentes con sus casas de cemento y seguridad de títulos. Y entonces una división parcial de las tierras con el apoyo de unos centros de colonia que le iban a ofrecer servicios de salud, educativos, etcétera, para los trabajadores y mejorar cualitativamente las condiciones de vida de estos antiguos agregados. Esto es para las centrales con agregados. El próximo, Yari. Esto es donde no hay agregados como tal, en tierras cañeras, donde hay colonos, y entonces donde directamente son los colonos los que están intercambiando la, las tierras, no de los latifundios. En la próxima, y ahí hay otro tipo de centro que se construye. Esto es la expectativa del plan, que están todos, muchos rumores, etcétera. Esto es todavía en mayo del 34, que el plan no ha salido, está ya hecho, pero no ha salido públicamente. La próxima. Hay muchos artículos de prensa de la expectativa. Este es otro. Sí, síguelo, Yari, por favor. Aquí está una imagen bien importante que es eh, de la fecha exacta. Este es el principio de julio, cuando hubo una visita al presidente Roosevelt en esos días. Y entonces ya se estaba hablando de comenzar la implantación del plan. Todavía no era público. Y entonces hay todo, aquí están los autores del plan. eh, Está Fernández García, está a la derecha Menéndez Ramos, a la izquierda de él, luego Chardón, y luego el gobernador Winship. eh, el primero de izquierda a derecha es Weaver, que es de la AAA que mencionaba Magali, que estaba a cargo de establecer las tasas de compensación para las cuales se iban a pagar. Y esto estaba así, era un inventario central por central, y eh, lo que se iba a repartir en términos de compensación. Pero ahí todavía no había sido publicado el plan. Pero ahí están las figuras clave de todo esto. Sí, el próximo. También ahí está lo que se espera del plan. Mucha expectativa había. O sea, aquí más adelante en julio, a fines de julio, se publica la primera parte del plan. Aquí está la comisión como tal. El plan para el reajuste de azúcar, que es el área, la parte del plan Charlón que principalmente trabajó Fernández García, pues, y que había un enorme interés en esa sección de parte de los azucareros. Así que esa parte del plan Charlón se publica a finales de julio. Y aquí está publicado, ¿verdad? En esas páginas grandes del periódico El Mundo, se publica el plan a finales de julio. En la próxima, Yari. Este es un cable urgente que envía Muñoz el 13 de agosto a Washington, que había un descontento porque no se acababa ¿verdad? Había sido publicado el plan azucarero en julio, pero todavía no se ponía en vigor nada de las compensaciones que ¿verdad? Los colonos y las centrales estaban esperando. Y aquí él está, eh, dice que, pues, el estado de crisis que había en Puerto Rico. El próximo. Esta asamblea fue bien interesante el 14 de agosto del 34, y esta es la noticia al otro día. Se celebró en el Teatro Tapia, y entonces, a pesar de la oposición que había de sectores de la coalición al plan Chardón, Santiago Iglesias se inclinó a favor del plan, lo favoreció, y él favoreció la participación de la coalición
por lo menos de su ala socialista, ¿verdad? Pero también había de los republicanos, en una asamblea en el Teatro Tapia. Es una asamblea histórica que ojalá hubiera algo así hoy en día, donde fueron todos los sectores políticos del país, estuvieron presentes. El sentido de crisis era claro, pero también el Plan Chaldón había logrado, por lo menos lo que se sabía del plan hasta ahora, había logrado unificar fuerzas y un momento único. Hasta Albizu Campos estuvo y dio un discurso de hora y media en el teatro. Recuerden que aquí todavía estamos en el 34, hay unas posibilidades de diálogo, hay unas posibilidades históricas todavía importantes, interesantes, que luego se van a hacer más y más difíciles a partir, sobre todo, de la masacre de Río Piedras en octubre del 35, en la cual, trágicamente, hay que decirlo, Carlos Chalón, como canciller de la universidad, jugó un rol triste porque, en parte por sus intervenciones, se celebró o se propuso celebrar la asamblea dentro del recinto en repudio de unas declaraciones que había hecho Albizu Campos unos días antes en Naguabo, o sea, algo que realmente estaba sacado de proporción de las autoridades universitarias, pero como que querían agitar la pelea y contribuyeron al clima que desemboca en la masacre de Río Piedras. Pero este es un momento feliz, recordarlo. Agosto 14 del 34, Asamblea de Teatro Tapia. Un momento, ahí está una foto de la asamblea. Las noticias sobre esa asamblea, las declaraciones de las distintas sectores en relación a la asamblea son, tú sabes, son tremendamente interesantes e importantes. La próxima, si es que hay. Entonces, la coalición se estaba reuniendo en esos meses que no había asamblea legislativa, en los meses de verano hasta septiembre se estuvieron reuniendo y algunos de sus miembros participaron en la asamblea del Teatro Tapia en agosto, pero en general en la coalición fue preparando su propio plan. Celebraron vistas públicas en verano, y estuvieron trabajando en el plan que sale publicado finalmente en mayo, si mal no me recuerdo, en mayo del 35, y el periódico El Mundo lo publicó aquí completo, como también habían hecho con el Plan Charlón, que lo publicaron también en ediciones de página completa. Así que eso es lo que yo tenía en cuanto a imágenes y bueno, comentario adicional. Si alguien tiene alguna pregunta adicional, creo que estamos ya corriendo más allá del tiempo. Sí, Así que es la última llamada. Si alguien quiere formular una pregunta, un comentario, este es el momento. si alguien queda, no los Quedan culpo. algunos en Zoom todavía, pocos, Chévere. pero quedan. Premio. Hay premio. Bueno, Hay galletitas pare- al final. parece que no, así que vamos a darle las gracias a tanto al doctor Illari Ríos como al doctor Juan Justi por la excelente presentación que han hecho hoy de el libro del que son coautores, el Plan Chardón y Plan de la Coalición Republicana Socialista 1934-1935. Agradecemos también al público que nos ha acompañado tanto en Zoom como en Facebook, en Facebook Live del centro. Y quiero cerrar simplemente con un comentario de que este es un ejemplo de un proyecto interdisciplinario, ¿verdad? Que ha vinculado varias disciplinas, la historia por un lado, la economía por el otro, ¿verdad? La historia es representada por el doctor Juan Justi, ¿verdad? Bueno, es sociólogo, pero es historiador también. En el caso del doctor Ríos, que es economista e historiador. En el caso de los compañeros de traducción, el doctor Auerbach, David Auerbach y el doctor Luis García Nevares, y en mi caso como traductora, ¿verdad? Pues de alguna manera también representando al programa de grado de traducción del que soy egresada. Eh,
Y pues queda demostrado que sí se pueden hacer proyectos, ¿verdad?, que vinculen a distintos departamentos, incluso facultades en este caso. Damos por finalizada la sección de preguntas y comentarios y pasamos con el compañero Josué Camaño para el cierre de la actividad. Adelante, Josué. Muchísimas gracias, Magali. Antes de ir cerrando, quisiera también agradecer a las 39 organizaciones e instituciones académicas y culturales que en la mañana y mediodía de hoy han enlazado con nosotros para compartir esta actividad, tanto en Puerto Rico, América Latina, el Caribe, Estados Unidos y España. De esas 39 organizaciones e instituciones, ha resultado que 618 personas hasta el momento están visualizando esta actividad a través de la red social Facebook, a través de distintas organizaciones. Así que muchísimas gracias a esas organizaciones por siempre apoyar la agenda académica y cultural del Centro de Investigaciones Históricas. Pues nada, muchas gracias. Nuevamente le quisiéramos dejar este espacio antes de cerrar a nuestros colegas, al doctor Juan Yusti, al doctor Iyaí Ríos, por si tienen algunas palabras finales que quieran compartir con nosotros. No, de mi parte agradecer al Centro de Investigaciones Históricas por la oportunidad para divulgar este proyecto, tanto el libro como la página web, y estimular, ¿verdad?, una discusión historiográfica sobre ese periodo y también una discusión actual sobre el estado de situación en Puerto Rico y dejándole saber de verdad a todas las personas que compartan la página web con familiares, allegados, personas que entiendan que están interesadas en el tema, y a las instituciones que interesen tener copia del libro en sus bibliotecas, archivos, centros de investigación, pues que se comuniquen con nosotros a través del correo electrónico que hemos compartido previamente para poder entonces hacerle llegar una copia del libro. Y bueno, muchas gracias por la oportunidad. Espero que se conecten con la página web que se ha estado trabajando con tanta, ¿verdad?, rigor y es tan completa. Menciono solamente que este es uno de varios proyectos de traducción que hace falta hacer sobre los años 30. Ahí nos espera el informe de de Brookings Institution, ¿verdad? El informe de la Brookings, un ladrillo, ¿verdad?, de 600 páginas, pero que está todavía solamente en inglés y muy poco conocido por las generaciones actuales y que es importante traducirlo idealmente en una edición crítica. Igualmente, Puerto Rico a Broken Pledge, que tiene ya el título listo, Puerto Rico Promesa Rota. Eso es lo único que tenemos hasta ahora. Pero que sería fundamental también traducirlo. Y otros trabajos más, el Sugar Economy of Puerto Rico de Geyer, el informe Beard del 35, el informe Zimmerman del 1940, incluso, hay otros documentos que, que eran más bien informes de circulación limitada que están perdidos, ¿verdad?, en los archivos, y que sin embargo son importantísimos para traducirlos y divulgarlos. Así que ojalá que este proyecto estimule otros proyectos parecidos. Muchísimas gracias, doctor Justi. Ahora sí, antes de terminar, ya nosotros en el Centro de Investigación Histórica, para los que nos están escuchando, hemos compartido a través de nuestra página de la red social Facebook el enlace para que puedan entrar directamente a la página, al blog que han preparado los colegas para que puedan ver los documentos y los textos que han preparado los profesores. Así que ya está disponible a través de nuestra página de Facebook. Cualquier persona puede compartir esa publicación y pueden acceder a los documentos. Muchísimas gracias a los colegas. Ahora, sin más, muchísimas gracias a todos y a todas. En nombre del doctor Marcial Ocasio Meléndez, director del Departamento de Historia y del Centro de Investigaciones Históricas de la Universidad de Puerto Rico, le damos las gracias nuevamente, y a nombre del personal del Centro de Histórica, la compañera Magali Sintron Boller, bibliotecaria, la compañera Yadira Tirado, archivera, la compañera que no estuvo hoy con nosotros, pero siempre es una colaboradora asidua, la doctora Carmen Oribe, y este servidor José Camaño, pues el equipo de aquí, a todos y a todas, muchísimas gracias. Con esta actividad
damos por culminado el ciclo de este semestre de actividades del Centro de Investigación Histórica. Los esperamos el próximo semestre con más actividades de esta naturaleza. Pues nada, muchísimas gracias. Hasta la próxima. El libro está disponible en la biblioteca Gracias. del centro para consulta. Ahora sí, damos por concluida la actividad. Cierro retransmisión.